Recordar es un ejercicio delicado y ambiguo. Como ambiguo es siempre la relación con el pasado. El pasado se nos presenta a veces como el trampolín que nos lanzó al presente, pero esa visión del pasado entraña generalmente una distorsión de los hechos, pues concluye siempre en un acto de autoafirmación. Otra manera de recordar es iniciar una búsqueda sobre el sentido que tuvieron los hechos para los que los vivieron, ejercicio que es un tanto más difícil, pues nos podría revelar que vivimos en un presente que desconoce su pasado. Recordar actos de significación política como el que hoy nos convoca es aún más difícil si nos proponemos evitar la frivolidad íncita en el espíritu de celebración que frecuentemente disminuye la capacidad de comprender. La política, decía Hannah Arendt, es una pluralidad en la que no es posible separar el discurso de las acciones y sus consecuencias son siempre imprevisibles. Hoy le daremos una mirada a los discursos de entonces y nos abstendremos de juzgarlos sobre la base de los hechos posteriores que los actores aquellos no conocían ni podían conocer, como tampoco nosotros conocemos lo que nos aguarda en 5 o 10 años. Agradezco en primer lugar la invitación que me ha hecho el señor ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, para que les brinde unas palabras de recordación de la Constitución de 1941. Asimismo, solicito sus indulgencias si lo que sigue a continuación adolece de falta de claridad o puede sonar un tanto desilvanado. Para iniciar esa búsqueda de sentido en los hechos relativos al surgimiento de la Constitución de 1941, es necesario mirar primero algunos elementos de contexto. La Constitución de 1904 fue una constitución pactada entre dos fuerzas, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Durante las primeras décadas de la República, básicamente la política consistía en conducir el Estado de acuerdo a ese amplio pacto entre esas dos fuerzas políticas. El golpe de Estado del 2 de enero de 1931 quebró ese pacto, quebró las reglas del juego con las que se venía haciendo la política en Panamá. La aparición de Acción Comunal en ese golpe de Estado de 1931 es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar la importancia que hoy tiene la Constitución de 1941. Sobre la Constitución de 1904 hay que decir que tuvo una vigencia de 37 años, que no es poco, y que se aprobaron en la Asamblea 10 actos de reforma. El primero de ellos tuvo lugar en 1906, cuando se estableció la primera Asamblea, luego siguió otro en 1918. Lamentablemente en el acto de 1918 una buena cantidad de artículos no fueron aprobados. Luego se aprobaron 7 actos legislativos en 1928, pues en 1925 se había hecho un intento de reformar la Constitución, que era básicamente una nueva Constitución, y muchas cosas fueron aprobadas, pero muchas cosas también quedaron pendientes. El último acto reformatorio es del año 1932. En ninguno de esos 10 actos de reforma se varió la estructura fundamental del régimen político que fue creado con la Carta de 1904. En 1925, 1932 y 1938 fracasaron ambiciosas propuestas de reforma constitucional, básicamente debido a la falta de consenso entre los partidos políticos. Hubo muchos proyectos de reforma, hubo mucha discusión,
Los periódicos están tapizados de discusiones sobre el cambio de la Constitución y aún así no hay acuerdos productivos. Hay que saber también que, digamos, como telón de fondo de esta discusión política que no terminaba de concluir, los problemas sociales en Panamá se iban agudizando. Debemos tomar en cuenta que los trabajos de construcción del canal, al terminar en 1914, crearon una serie de problemas para las ciudades de Panamá y Colón, pues aumentó de una manera significativa la población de estas ciudades y aumentaron las necesidades de esta población que, digamos, había sufrido una explosión en muy poco tiempo, más allá de cualquier previsión de las autoridades. No solamente era el tema que los trabajadores del canal ya no estaban trabajando en el canal, sino que necesitaban ocuparse en otra cosa, era también la migración del campo a la ciudad. Entonces, el panorama que nos encontramos en el año de 1938, 1940, es que hay la conciencia política de que hay una serie de necesidades sociales que atender y que no están teniendo una respuesta de parte del Estado panameño. La Asamblea Nacional correspondiente al periodo 1936-1940 discutió mucho sobre proyectos de reforma constitucional, pero no logró aprobar total o parcialmente ninguna reforma. Yo quisiera compartir con ustedes ahora algunos párrafos importantes del discurso de Arnulfo Arias Madrid, que ofreció a la población de Aguadulce el día 30 de abril de 1940, es decir, en plena campaña electoral. Decía el doctor Arnulfo Arias: al hablar sobre estos problemas de organización del trabajo, estaba hablando de las salinas, que era un tema muy importante para Aguadulce, la producción y la industria, creo oportuno manifestaros que no es intención del panameñismo contentarse con rectificaciones de superficie y ornamentación efectivista. No, más allá iremos. Nosotros queremos afianzar las bases de una nueva nación y de una verdadera nacionalidad, llevando a cabo la transformación de sistemas infecundos y gastados, aunque tengamos que realizar cambios que entrañen a timoratos por su novedad radical. Más abajo continúa el doctor Arias. Tampoco me parece sincero con nuestros ideales persistir en las reformas circunstanciales y transitorias de dichas rutinas. Lo conveniente sería adoptar las medidas que exigen nuestra estructura actual. Nosotros no aspiramos a ser remendones, somos renovadores. Esas palabras están dichas en una campaña electoral que había sido extraordinariamente violenta, y en los primeros discursos se va notando que básicamente hay una enorme agresividad por parte de los distintos grupos contendientes. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha de las elecciones, las propuestas se hacen más concretas. Y como ustedes ven, ya comienza a aparecer la idea de que es necesario hacer una reforma de las instituciones. Ese discurso concluye de esta manera:
El Estado panameño, dice Arnulfo Arias Madrid, en la ciudad de Aguadulce, debe estar consciente de la hora de progreso, de adelantos y progresos que vive actualmente la humanidad. Sin salirnos de nuestras realidades, debemos ponernos a tono con la evolución de carácter general que mundialmente trae cada día nuevas y aceleradas transformaciones. Es decir, el sentido de la reforma de las instituciones no era para cambiar a la sociedad, no era para cambiar al mundo, era un ajuste para un mundo que había cambiado, una sociedad que había cambiado, una sociedad que ya no era la sociedad panameña de 1904. En el 1 de octubre, el doctor Arnulfo Arias Madrid tomó posesión como presidente constitucional de la República. Y en ese discurso, el doctor Arias Madrid hizo un análisis de la situación política y social panameña y de sus instituciones, bastante extenso, bastante detallado. No se concretó de ninguna manera a los problemas económicos o de las finanzas del Estado, habló directamente de problemas sociales. Y cerraba ese discurso de la toma de posesión con la idea de proponer una constitución. Decía así el doctor Arias el 1 de octubre de 1940. Queremos rechazar esta contingencia en el llamado que hacemos en estos momentos solemnes a todos nuestros compatriotas para que nos brinden desde ahora su confianza en la seguridad anticipada de que la reforma de la Constitución que nos proponemos consultará cuidadosamente la salud de la patria panameña y se inspirará en nuestros altos principios republicanos y democráticos. Es decir, en el discurso de toma de posesión se hablaba de reforma constitucional. Para ese efecto, se nombró una comisión integrada por dos importantes juristas de la época. El doctor Manuel Herrera Lara, que se había desempeñado como magistrado de la Corte. Hay que recordar que Manuel Herrera Lara tuvo una larga tradición, una larga trayectoria en el órgano judicial y jugó un papel clave durante el golpe de Estado de Acción Comunal en 1931. De alguna manera fue el doctor Herrera Lara, sobre esto se ha escrito ya, el que garantizó que la transición entre el presidente derrocado y la sucesión en el ejercicio del Poder Ejecutivo se diera sin violencia y sin pérdida de vidas. El doctor Manuel Herrera Lara no solamente había sido presidente de la Corte, sino que se había también dedicado a publicar algunas cosas. Y lo hace una figura interesante en lo que es la vida política e institucional de la primera parte del siglo. Lamentablemente no conozco nadie que haya escrito una biografía sobre el doctor Manuel Herrera Lara aún. También integraba la comisión Publio A. Vázquez, que en ese momento era más joven, era una figura más joven, pero también sería magistrado de la Corte y alcanzaría a ser presidente de la Corte Suprema en periodos posteriores. El proyecto elaborado por Herrera Lara y Vázquez fue discutido por una comisión integrada por José Peset, que debemos recordar, fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional, era diputado y era presidente de la Asamblea, era además el primer designado. Es decir, era la primera persona en la lista de los que debían sustituir temporalmente al presidente de la República. Y era un entrañable amigo y colaborador del doctor Arias Madrid.
Además de José Peset, se encontraban en esa comisión Roberto Jiménez y Fabián Velarde. Fabián Velarde había sido uno de los proponentes en su rol de abogado de la administración pública. En el periodo de Juan Demóstenes Arosemena, Fabián Velarde había propuesto un proyecto de constitución. Curiosamente, el proyecto de constitución de Fabián Velarde había sido un encargo del presidente de la República. El presidente Juan Demóstenes Arosemena le solicitó al abogado de la administración, que sería el equivalente hoy del procurador de la administración, que redactara unas reformas a la Constitución, ya que había mucha discusión al respecto, pero cuando Fabián Velarde hizo entrega del producto solicitado, lo que entregó fue una Constitución completa, porque era demasiado lo que había que reformar en dicha Constitución. También integraron aquella comisión otros dos abogados, muy conocidos, abogados prominentes en su tiempo, el doctor Galileo Solís, que también había sido autor de uno de los proyectos de reforma, y Felipe Juan Escobar. Cabe destacar que Fabián Velarde, Galileo Solís y Felipe Juan Escobar pertenecen a esa primera generación de graduados de la Facultad de Derecho que se fundó a instancias del presidente Ramón Maximiliano Valdés en 1918 y conoció el derecho a través de las enseñanzas de Ricardo J. Alfaro y José Dolores Moscote. Es decir, por más que Moscote no fue miembro de la comisión, evidentemente sus obras, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus explicaciones eran parte de la discusión. Bien, quiero leerles ahora unos fragmentos del discurso pronunciado por Arnulfo Arias Madrid, presidente constitucional de la República, a la Asamblea Nacional el 17 de octubre de 1940, poco más de 2 semanas después. En ese discurso del 17 de octubre, el doctor Arias Madrid dice lo siguiente: recientemente tuvimos ocasión de manifestar en forma pública que esta Asamblea Nacional integrada por vosotros sería la más importante en los años que lleva la República, porque le corresponderá acometer la magna tarea de estudiar cuestiones y problemas de grande trascendencia que afectarán fundamentalmente el futuro desenvolvimiento nacional. Con ello, quisimos referirnos al grave problema de la revisión de nuestra Constitución Nacional. Problema que no es nuevo, que no es una invención nuestra, que no supone el capricho de practicar ensayos políticos a expensas de la tranquilidad y seguridad nacional, en cuya solución no pueden intervenir las pasiones, los intereses y egoísmos personales, ni de bandería política, porque al revisar nuestro estatuto fundamental laboramos para las presentes y futuras generaciones. La conveniencia, continúa el doctor Arias Madrid, de introducir reformas a las bases constitucionales de la República se ha venido sintiendo desde hace muchos años, y a medida que las viejas normas se tornaban en estorbo cada vez mayor para el desenvolvimiento económico y político del país, ha ido convirtiéndose gradualmente en necesidad hoy de carácter urgente e inaplazable. En ese mismo discurso ante la Asamblea Nacional, dice el doctor Arias Madrid lo siguiente, que vamos a encontrar, esto es significativo por lo que va a venir después. En favor del movimiento de reformas tenemos el ejemplo saludable, atinado e ilustrador de la República de Colombia, en donde regía como aquí la Constitución de 1886.
Y a esa Carta Fundamental, nuestra vecina hermana del sur le introdujo extensas reformas sustanciales en 1910 y en 1936. Nosotros, sin embargo, continúa el doctor Arias, todavía estamos dentro del marco anticuado de 1886, del cual su autora, la República de Colombia, se ha apartado ya. Ante esta realidad incontrovertible, cualquier persona se le ocurriría preguntar cómo es que dentro de semejantes prácticas arcaicas e inadaptables ha podido desenvolverse la República normalmente en sus actividades sin que se hayan producido las paralizaciones o trastornos consiguientes a todo organismo que le faltan los elementos esenciales para su recto funcionamiento. La respuesta es sencilla. Ante todo, hemos vivido hasta ahora algo a tientas, sin haber logrado desarrollar un organismo nacional con personalidad distinta que se pueda erguir con características sociales, económicas y políticas propias. En segundo lugar, hemos tenido que ponerle 2 o 3 parches en los lugares más deteriorados o más fáciles de reparar. Y en fin, a algunos, aunque les parezca a algunos sorprendente, hemos vivido por muchos años y seguimos viviendo completamente al margen de la Constitución. Es decir, el dictamen que hace el presidente de la República es que hay un grave problema porque el Estado, porque la administración pública rutinariamente se ha despegado de la Constitución, porque las instituciones ya no funcionan como debían funcionar y la situación, dice el doctor Arias, se ha convertido en algo urgente. En ese mismo discurso, el doctor Arias hace un largo listado de regulaciones muy específicas que no tienen ningún sustento constitucional. Y el doctor Arias dice que lo único sensato que habría cabido hacer es declarar esas normas inconstitucionales. Pero no se podían declarar inconstitucionales porque eran necesarias para la sociedad. Entonces, quien reclama la Constitución, señores, no es el Estado. Quien reclama la Constitución es la sociedad. La Constitución de la que está hablando el doctor Arias es la Constitución que exige la sociedad. El Estado ya se olvidó de la Constitución que tenía y no le importa con la que tiene. En los análisis que hace el doctor Arias se manifiesta de una manera directa sobre la necesidad de reformar el régimen de propiedad individual, sobre la necesidad de introducir protección al trabajo, sobre la necesidad de generar normas constitucionales para la protección de la familia, es decir, hay claramente una visión de los derechos sociales. También es importante señalar que el contenido de esa visión de los derechos sociales no está elaborado desde una perspectiva de derechos, sino está elaborado desde una perspectiva de las obligaciones o deberes sociales que ciertas personas tienen en función de esas situaciones que llamamos sociales. Se habla claramente de una mayor intervención del Estado, se anuncia que es necesario introducir en el marco constitucional la institución de la Contraloría General de la República. Es decir, es una visión que involucra tanto a la sociedad como a sus instituciones.
Eso fue, dijimos, el 17 de octubre. Ese día se entregó el proyecto a una comisión que estuvo compuesta por 9 diputados, uno por cada provincia. Dicha comisión estuvo integrada así, voy a leer sus nombres: Simón Vega, por Bocas del Toro; Roberto F. Chiari, que luego sería primer mandatario de la Nación, por Coclé; Luis Ayavedra, por Colón; Gabriel Jurado, por Chiriquí; Pablo Otón, por Darién; Octavio Vallarino, por Herrera; José Encarnación Brandao, por Los Santos; Milciades Arosemena, por Panamá; y Pablo Pinzón, por Veraguas. Esta fue la comisión que le dio el primer debate a el proyecto que presentó Herrera y Lara y que fue discutido además por 5 diputados, así que esta sería ya una tercera discusión. Finalmente, luego de terminar el primer debate, pasó al Pleno, y el Pleno también hizo nuevas modificaciones en segundo debate del proyecto. Yo quiero recomendar aquí la lectura de un excelente libro sobre historia política panameña. Es la biografía de Fabián Velarde, escrita por Oscar Vargas Velarde. En esa obra ustedes encontrarán un capítulo que explica cómo en segundo debate fue cambiando el texto constitucional y muchas de las propuestas de Fabián Velarde fueron aceptadas y otras fueron negadas. Así que no vayamos a pensar que esto nada más fue cuestión de aprobar. Esto fue ampliamente discutido. Es cierto que el 22 de noviembre la Asamblea aprobó en tercer debate el acto legislativo reformatorio de la Constitución. Es decir, fue una discusión en la Asamblea Legislativa que duró 3 semanas. El proceso de revisión constitucional a partir de este momento se apartó de su regulación constitucional para proceder a la expedición de una nueva constitución, que era algo que no estaba verdaderamente contemplado al inicio, pero sí sugerido. Se siguió un camino sin precedentes por su velocidad y su lenguaje. Hubo 2 actos importantes que intervinieron después de la aprobación en tercer debate. Uno fue que hubo una congregación de municipios de todo el país que le solicitó al doctor Arias la aprobación inmediata de la Constitución. Y luego hay un acto de la Asamblea Nacional en donde repite a la misma petición. Es decir, se le pide al doctor Arias que se apruebe de una manera inmediata la Constitución. Son estas reuniones las que generan el decreto del 26 de noviembre de 1940, que es el decreto en el cual se llama a un plebiscito. Quiero leer unos párrafos del discurso de Arnulfo Arias que pronunció en la Asamblea en esa fecha, 26 de noviembre. Dice: ahora terminadas las deliberaciones de la Asamblea Nacional y sancionado el proyecto por el Poder Ejecutivo, los consejos municipales de los 62 distritos de la República se han apresurado a dictar resoluciones en las cuales se pide que el acto legislativo que contiene la reforma integral de nuestra Constitución Nacional sea sometido al pueblo para que por medio de plebiscito se determine si la nación adopta como su nuevo estatuto fundamental el proyecto contenido en dicho acto legislativo y si desea que se le ponga en vigencia de manera inmediata. Vosotros mismos, honorables diputados, continúa el doctor Arias Madrid, en gesto que os distingue como genuinos representantes del sentir nacional y como celosos guardianes de los principios democráticos,
adoptasteis ayer por unanimidad de votos una resolución por la cual me excitáis a que cumpla con este deseo manifiesto de la nación, convocando al país a votaciones generales para que libremente exprese en los comicios su voluntad con respecto a estos puntos que de manera tan vital han de afectar la existencia misma de la comunidad, tanto ahora como en los tiempos por transcurrir. Y 1.865 votaron por el no. Hubo 513 votos en blanco. Es decir, es un porcentaje de aprobación del 98%. Yo claramente digo, no hace falta cavilar mucho para decir que es un porcentaje un poco sospechoso. Sin embargo, lo más sospechoso es que la relación de personas con la relación de votante no da. En las elecciones de 1945 todavía votaron menos personas que en el plebiscito de 1940. Así que yo diría que los números hacen especular que hubo un fraude innecesario en las elecciones, en los resultados electorales. Innecesario porque evidentemente tenían mayoría para aprobarlo, pero no era suficiente tener mayoría, había que tener algo más que mayoría, que esto es lo más cercano que puede haber en un resultado a la unanimidad. Miren, yo también creo que es importante decir sobre este proceso cómo concibieron los juristas los instrumentos que se requerían para darle fluidez a las decisiones políticas fundamentales que tomó la nación. El 24 de diciembre, es decir, 9 días después del plebiscito, se dictó el decreto 165 por el presidente de la República, mediante el cual declaró abolida la Constitución de 1904 y promulgó la Constitución de 1941, que estaría vigente a partir del 2 de enero. ¿Ok? Ese 2 de enero, el presidente dio una locución nacional y el presidente dijo lo siguiente el 2 de enero de 1941, cuando iniciaba la vigencia de la nueva Constitución. Fue cuando dijimos el 1 de octubre pasado, en este mismo sitio, que debíamos enfrentarnos valientemente al problema de la reforma constitucional sin temor a lastimar intereses personales o de grupo que no se inspiren en el bienestar de la comunidad panameña y con la plenitud consciente de nuestros derechos y nuestros deberes para con la patria. En otras partes de ese discurso, que también es un discurso extenso, el doctor Arias hace explícito que la Constitución de 1941 es la constitución de una revolución que empezó el 2 de enero de 1931, es decir, 10 años después. El doctor Arias habla de revolución, el doctor Arias se refiere a los gobiernos de Harmodio Arias y de Juan Demóstenes Arosemenas como gobiernos que están en la misma línea que él va a continuar. Yo sé que todos sabemos qué fue lo que pasó después de ese año, así que no vamos a detenernos en eso. Ellos, los actores políticos, en ese momento no podían saberlo. Sí me parece que vale la pena hacer una revisión breve de cómo entendieron los juristas y constitucionalistas posteriores los eventos de 1941. Hemos visto cuáles eran los discursos de los actores. Vamos a ver ahora, hacer una breve revisión de qué dijeron nuestros juristas.
El primero de ellos es Víctor Florencio Goitía. Víctor Florencio Goitía tiene el mérito de haber escrito la primera obra de historia constitucional panameña. Se llama Las Constituciones Panameñas, fue publicada en 1953, es un tomo denso, espeso, desordenado, pero ahí está, es la primera obra. En esa obra, Víctor Florencio Goitía, que había sido presidente de Acción Comunal, que había sido compañero de armas de Arnulfo Arias y que había sido expulsado del movimiento y se había convertido en uno de los principales enemigos del doctor Arias, dice ya en 1953. Después de 36 años de vida constitucional ordenada, dentro de la cual se sucedían las reformas parciales de conformidad con las exigencias y las necesidades de la nación, como lo determinaba el artículo 137 de 1904, surgió la primera subversión del orden jurídico provocada por los órganos del poder público. La primera revolución de arriba hacia abajo, que arrebató al pueblo el tradicional ejercicio de la soberanía a través de un acto constituyente. Mucho me temo que las opiniones del doctor Víctor Florencio Goitía prejuzgaron de ahí en adelante todas las valoraciones sobre la Constitución. En 1977, el doctor Humberto Ricor dice lo siguiente: en 1940 ocupó la presidencia de la República tras un proceso electoral de persecuciones y suspensión de garantías constitucionales el doctor Arnulfo Arias, gobernante autoritario. Hizo ostensible su voluntad de llevar a cabo una obra de gobierno de cierto sentido social y autocrático, para la cual las normas constitucionales implicaban serios impedimentos. Por ello, presentó inmediatamente a la Asamblea Nacional un proyecto de Constitución y cuando en noviembre de 1940 fue aprobado definitivamente el texto del mismo, expidió un decreto para asumir la representación suprema del Estado, para derogar la cláusula reformatoria de la Constitución que regía y para convocar al pueblo a un plebiscito, con el objeto de que aprobara el acto constitucional dicho, como condición de su vigencia inmediata. Esta consulta, dice Humberto Ricor, esta consulta de la voluntad ciudadana con respecto a la cuestión de tanta trascendencia fue un simulacro, después del cual la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, por medio de distintas resoluciones, reconocieron que la Constitución de 1904 quedaba abolida y ofrecieron cumplir la que rigió desde el 2 de enero de 1941. Así que, en cierto sentido, Ricor pues está también de acuerdo con el doctor Víctor Florencio Goitía. Voy a mencionar una tercera opinión, también publicada en más tarde, en 1989, inicios de 1989. Esta tercera opinión es del doctor Julio Linares. Para todos es conocido que la primera esposa del doctor Arnulfo Arias Madrid fue Ana Matilde Linares, que era familia pues de el doctor Julio Linares. Julio Linares dice en la biografía que escribió sobre Enrique Linares, un ascendiente suyo, prócer de la República, dice así: nosotros no estamos de acuerdo con la subrogación de la forma que se hizo, refiriéndose a la Constitución de 1941. Y no estamos de acuerdo porque, como era de esperar, dio la impresión errónea de que, como con acierto ha señalado el doctor Moscote, la Constitución de 1904 como contenido había dejado de existir totalmente, cuando en verdad muchas de sus disposiciones
fueron reproducidas en la de 1941. Y las verdaderamente nuevas, entre las cuales no pocas resolvían problemas nacionales de carácter vital de modo muy aceptable, fueron objeto, sin discriminación alguna, de una sorda repudiación general inspirada o por la forma como se las desarrolló en ciertas leyes, o porque en realidad no se conocían suficientemente los motivos a que obedecían. De ahí que nosotros pensemos, al igual que el doctor Moscote, que lo aconsejable habría sido estructurar enmiendas por separado, en forma orgánica, a través de un acto legislativo que hubiese contenido solamente las reformas que se convinieron. Desafortunadamente no se hizo así, dice el doctor Julio Linares. No sería correcto dejar la impresión de que todos los constitucionalistas han rechazado el método o el proceso que hizo surgir la Constitución de 1941. También hay juristas que lo ven de una manera diferente. El más eminente de todos ellos, el doctor Jorge Fábrega. El doctor Jorge Fábrega escribió lo siguiente en una muy clara alusión a la opinión de Víctor Florencio Goitía, que era la más conocida, y lo hizo en su libro Ensayo sobre Historia Constitucional. La primera edición es de 1986 y la segunda de 1991, yo usé la de 1991. Dice el doctor Jorge Fábrega: al llegar al poder, el doctor Arnulfo Arias inmediatamente advirtió la ineludible necesidad de sustituir el Estatuto de 1904 y mediante acto legislativo dictado por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre de 1940 se expidió una nueva Constitución. Dice entonces el doctor Fábrega: negarse a admitir la validez y la eficacia de la Constitución de 1941, como algunos juristas han hecho, por la forma como surgió, pareciera contravenir las doctrinas aceptadas sobre el origen de las constituciones e inclusive nuestra propia historia constitucional desde 1841. El poder constituyente no está subordinado a ninguna ordenación jurídica previa. Por el contrario, el poder constituyente es la potestad creadora del orden jurídico. El poder constituyente surge por esencia de una fuerza revolucionaria. Crea un nuevo orden que se califica y juzga por su consonancia con las aspiraciones y necesidades colectivas y por su fuerza coercitiva. Las cláusulas sobre reforma constitucional tienen el propósito de servir para modificaciones parciales. Jamás han servido para sustituir todo un sistema por otro. El acto de promulgar una constitución es jurídica y políticamente, pese a que algunos teóricos no lo consideran así, un acto distinto del de reformarla. Es un acto de voluntad política, es una decisión. Hay que decir que en otras partes de ese trabajo el doctor Jorge Fábrega claramente apoya su visión del poder constituyente en la obra teórica de Carl Schmitt. Y en ese párrafo que el doctor Fábrega cita de Carl Schmitt, el jurista alemán dice lo siguiente: una constitución no se pone en vigor según reglas superiores a ella. Además, es inconcebible que una constitución nueva, es decir, una nueva decisión política fundamental, se subordine a una constitución anterior y que se haga dependiente de ella. Así pues, nada tiene que ver la cuestión de la conciencia de la constitución nueva con la vieja cuestión de la legitimidad. Yo creo que es pertinente mencionar a Schmitt porque definitivamente Schmitt es un autor que representa la conciencia jurídica de la época.
Nosotros no nos hacemos un favor cuando juzgamos los hechos de 1940 con la mentalidad y las ideas que tenemos hoy. Creo que ese es el principal defecto en que incurren algunas críticas sobre el proceso de 1940. Creo que he mencionado, falta una opinión más que quiero mencionar, que es la del doctor César Quintero en su trabajo Evolución Constitucional de Panamá. Ese trabajo fue publicado en Colombia en 1988, es decir, más o menos todos estos trabajos fueron publicados a raíz de las reformas constitucionales de 1983, en que era necesario echar la mirada atrás y ver un poco cómo estaba la historia constitucional panameña. Todas las mencionadas características, dice el doctor Quintero, sobre la Constitución de 1941, describen a una constitución de carácter social, realista y progresista, que debía ser un excelente instrumento de desarrollo jurídico y económico. Sin embargo, dicha carta no gozó de popularidad. Ante todo, obró en su contra la circunstancia de que no fue dictada de acuerdo con la cláusula de reforma de su predecesora, ni mediante la elección de una asamblea constituyente, sino por una especie de golpe de Estado técnico que el gobierno se dio a sí mismo. Es decir, es importante ver que al final los hechos relativos a lo que ocurrió en la segunda parte de la década del 40, donde había una gran efervescencia social, donde había mucha movilización ciudadana, donde había nuevos grupos sociales, donde efectivamente se hizo un ejercicio de participación ciudadana a través de la constituyente. Esos hechos, como están tan cercanos a 1940, han servido para proyectar sobre la Constitución de 1940, digamos, el carácter democrático de los nuevos hechos. Pero eso es una interpretación, me parece a mí, muy injusta. No se puede interpretar 1940 sobre la base de 1945. Creo que en una ocasión anterior, al referirme sobre la Constitución de 1941, manifesté como conclusión, quiero cerrar con esta idea, cuáles son los dos elementos que caracterizan al proceso político que llevó a la Constitución de 1941. Primero, un liderazgo político fuerte, es decir, una voluntad en la conducción de los asuntos del Estado. Y segundo, un amplio consenso en el contenido de la reforma. Es decir, entre los juristas, entre los políticos, entre los entendidos, sí había un consenso sobre la necesidad de incorporar estas nuevas instituciones que tenían que ver con el amparo, el control constitucional, la Contraloría, etcétera, etcétera. Así que yo creo que proyectar sobre 1940 el hecho de que no hubo participación de la sociedad civil es ignorar el hecho de que el surgimiento de la sociedad civil es un hecho posterior a lo que es la Constitución de 1940. Recordemos que el movimiento Frente Patriótico de la Juventud se inició hacia 1943, el primer Congreso de Federación de Estudiantes de Panamá tuvo lugar en 1944, la Universidad de Panamá, que se había iniciado en 1935, comenzó a graduar las primeras generaciones de abogados en 1940. Hay dos excepciones que hacer al tema de los movimientos sociales en 1940. La primera de ellas, yo diría que es el movimiento feminista, que era un movimiento que desde los años 20 era un movimiento importante en Panamá. Y en 1936, una de las tareas que se propuso Juan Demóstenes Arosemena fue desarticular el movimiento feminista, lo cual en cierta medida logró. Sin embargo, hay que recordar que la Constitución de 1941 traía precisamente una reivindicación para los derechos de la mujer al darle de una manera un poco mediatizada el voto político.
La segunda acepción que hay que hacer en cuanto a movimientos sociales es obviamente el sindicalismo. Los movimientos sindicales están a la orden del día desde las primeras décadas de la República. Lo único que a veces los malentendemos. La Liga Inquilinaria, por ejemplo, era en realidad un frente del movimiento obrero. No era un problema así general de inquilinos, era un frente del movimiento obrero y evidentemente ellos sí habían estado muy activos, pero no habían logrado una expresión a nivel de partidos políticos. No hay partidos políticos obreros en esa época. Además, también hay que considerar que la Constitución de 1940 es la primera que incluye los derechos de los trabajadores. Así que malamente iban los trabajadores a oponerse a la primera Constitución que le confería derechos con carácter constitucional. Así que por esa razón me parece que es importante afinar el juicio sobre la Constitución de 1941, es lo que nos molesta del proceso político de 1941, no es en realidad el proceso constituyente, lo que nos molesta es la política misma, lo que nos molesta es que la política está centrada en la conversación entre partidos políticos liberales solamente. Lo que nos molesta es el uso de los recursos del Estado para reprimir, para achicar las posibilidades del enemigo. Entonces, eso era un elemento de la política y las elecciones que se hicieron en 1936 y en 1940 no están ausentes de todos esos elementos negativos. Así que, en ese sentido, me parece que nosotros hoy hacemos bien en recordar cómo surgió la Constitución de 1941 como un hito verdaderamente importante en la historia de esta nación. Muchas gracias.